Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 6. Esta es la parte número 8, en la sesión 201 de el libro de Apocalipsis. Lo vamos a continuar y vamos a ver básicamente uno y medio, a lo mejor dos versículos nada más. Entonces, hoy vamos a iniciar y continuamos con el quinto sello. Ya hablamos la sesión pasada sobre, hemos estado hablando en varias sesiones pasadas sobre los cuatro sellos. Entonces, aquí va a haber una conexión con el quinto sello sumamente importante, principalmente porque ya cambia algo, cambia el escenario, el punto de vista, la referencia. Entonces, primero leo los tres versículos que estaremos viendo en esta y en las otras sesiones ahorita. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Estos son los cuatro versículos, este, perdón, los tres versículos que estaremos ahorita analizando. Quinto sello y que se va. Muy bien. El punto importante, un punto importante que quiero que veamos, que en los cuatro primeros sellos que habíamos visto en las sesiones, describe el sufrimiento del mundo desde la perspectiva del decreto celestial de Dios. Recordemos que todos estos cuatro jinetes han salido ya, no que van a salir, han salido ya por mandato desde el trono. Y el que los está sacando es Cristo. ¿Ok? Los ha enviado a cuatro esquinas de la tierra, que eso incluye que es a toda la tierra. ¿Ok? El quinto sello ahora describe la respuesta de los que habían sido muertos y santos por estos sufrimientos o los que han estado. Veamos que esto va a estar al final, pero estos ya salieron. Pero entonces, estos va a ser el punto, el quinto, esto es sello, va a ser cómo van a responder y van ahora a hablar todos estos que han estado de muertos santos, pero notemos una cosa importante, que es por el sufrimiento, no es porque hayan obedecido, no es por esto, ahorita se enfoca ahorita en la cuestión de sufrimiento. ¿Por qué por esto principalmente? No porque obedeciendo. En primer lugar, actualmente tenemos un pensamiento tan pietista que queremos quitar todo tipo de sufrimiento, porque tanto el sufrimiento contra el pietista va a ser, me va mal porque he hecho mal, entonces tengo que hacer bien. Ese es un pensamiento pietista totalmente equivocado. Pero vemos en el que acá, nada más por regresarnos, dice que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿ok? Hay una causa, no es cualquiera que tenga el sufrimiento, porque también vivimos en esta cultura y también gente que no es ni siquiera pueblo, ni siquiera es creyente, que cree nada más que porque está sufriendo y todo le va mal, entonces ya cree que Dios está ahí, ahora sí, hablándole o seleccionándolo o algo por el estilo, pero no es, o castigándolo nada más por esto. Y cree que porque me he pensado, pues, he portado mal y se están dando de latigazos. Eso es también este pensamiento pietista. Entonces, las calamidades y todos los problemas que marca el capítulo, los versículos del 1 al 8, los que se vieron de los cuatro jinetes, ahora han afectado a las personas que normalmente en toda la tierra, ¿ok? Todas estas afectaciones son ahora lo que entramos con este capítulo, perdón, el sello, el quinto sello. Aquí la reacción es específicamente a aquellas pruebas de los cuatro jinetes, los cuales afligen a los cristianos en una forma de persecución. Y esto de persecución, porque no ponemos muchas veces atención, y cuando veíamos, por ejemplo, Hebreos, cuando antes de en el capítulo 10 también habla de cuando están perseguidos, están en una cuestión de persecución, y ellos, y si lo vemos, todo el mundo se siente, pero sigue siendo Dios el que los está
digamos, purificando. Pero también está la otra parte de que a los que no son, los está y los va a castigar. Están esas dos partes. Ahora, estos sufrimientos es por parte de la cuestión de la palabra, pero en pocas palabras, por fe. No son sufrimientos ni políticos, no son sufrimientos de otro tipo, porque la gente puede también estar sufrimiento por sus propios, o sea, pecado, por sus concupiscencias también. Y no debemos de confundirlas. Ese es exclusivamente lo que estamos hablando en esta parte de que habla de los sufrimientos por seguir a Cristo. Estos puntos conectan con los verbos utilizados para describir dos de las calamidades de los jinetes para describir la persecución de los santos. Por ejemplo, en estos capítulos, versículo 6 de los 4 y el versículo 9 es en este, dice, y salió otro caballo. Vean estos verbos que digo, Bermejo, el rojo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen. Vean que esta parte, cuestión viene de muertes. Por eso que unos se refieren al quinto sello como de los mártires, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar tantito de eso ahí, pero que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Vemos ahora el 9, vean la conexión con el otro, ese paralelo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No es porque pensaban y creían y sus propias concupiscencias, pecados, y entonces están sufriendo. No, es por la palabra, por lo que la fe, por lo que ser discípulos de Cristo, pues estaban ellos sufriendo o sufrieron o murieron. El versículo 8 contra el 11. El 8, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar otra vez con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean que esto es para matar y ahora desde el otro lado los muertos. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien, tales sufrimientos, lo que estamos viendo, no son sin sentido, vean una cosa, esto es importante, ¿no? Y lo pongo en mayúscula, son parte del plan de providencia de Dios. Esto es totalmente, para muchos que estén escuchando, se les va a hacer súper contradictorio, lo van hasta rechazar, jamás van a escucharlo nuevamente, a lo mejor este canal, pero es totalmente bíblico. Pero es por eso que debemos de pensar también teológicamente y recordando otros versículos que vamos a estar también viendo, que todo tiene sentido, pero son parte del plan de providencia de Dios, en el cual los cristianos comparan sus vidas después del modelo sacrificial de Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora sí, todo el mundo quiere decir, pues, estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, pero muchos es parte de esto, es también, si Jesucristo sufrió, también se espera que el discípulo llegue a sufrir. Visto desde la perspectiva celestial, tales sacrificios, irónicamente, avanza el reino de Dios. Esto es algo tan diferente a lo que se predica. Pero el sacrificio, el sufrimiento de todos los creyentes es parte de la extensión del reino de Dios. Sin sufrimiento, en pocas palabras, el reino no se extiende. Si nuestro entendimiento de la relación cronológica, vean bien, del capítulo 5 al capítulo 6 es correcto, si lo estamos siguiendo correctamente, entonces los versículos que hemos leído revela que la persecución de los cristianos estaba sucediendo totalmente en algunos sectores de la iglesia en el tiempo de Juan. Porque si vemos aparte todas estas, lo de los primeros capítulos, las cartas a las iglesias y el que perdure, y el que permaneciere, y el que totalmente habla, es parte de esta persecución. Le daré entonces esto, y el que le daré lo otro, y todo esto, lo demás, habla de sufrimiento. ¿Ok? Tenemos que hablar
de esto de sufrimiento. Ahora, el desatar, fíjense bien, el quinto sello no revela, en este caso, un decreto angelical, como lo eran los otros cuatro, de sufrimiento desde el trono, sino de la respuesta humana a tal sufrimiento que se tiene. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión. Ahora ya no lo sacan, sino es la persona que está ahora sufriendo. Es posible que solamente los mártires estén considerados ahorita, ¿no? Por eso hay los que han muerto, pero muy probablemente aquellos que han muerto, de una manera metafórica, representan de una categoría más amplia de todos los santos que han sufrido por su fe y ahora están delante de Dios en el cielo, es decir, como lo maneja aquí, bajo el altar. Estar bajo el altar significa en la presencia de Dios. Hemos visto que aquellos que han permanecido como vemos en los capítulos 2 y 3, son aquellos que la de la iglesia que permanecen fieles a Cristo. Por eso si lo vemos, el que tenga oídos para oír, oiga. Son aquellos que permanecen fieles a Cristo ante varios tipos de sufrimiento y tentaciones de pecado, no solamente aquellos que han muerto por su fe, porque si vemos acá también hablaba de tentaciones y el que pudiera soportar esas cosas, entonces va caminando, va avanzando. Muy bien. Ahora, todo creyente genuino experimentará sufrimiento de un tipo u otro como resultado de su fidelidad a Cristo. Este comentario, este enunciado, también es algo que la gente busca a Cristo para no sufrir. De hecho, está este eslogan que tenía esta otra iglesia: pare de sufrir. Estaba llena las iglesias, pero debemos de entender que se debe sufrir. Tampoco debemos de ir por el otro lado porque caeríamos en una cuestión de tipo así medio fariseo, de que si es que yo tengo que sufrir y me la paso sufriendo y todo, eso no es tampoco correcto. ¿Por qué? Porque esta parte del sufrimiento son provocadas por los cuatro jinetes que está viendo, ¿no? Y es parte de la purificación de Dios al pueblo y de castigo al que no es pueblo. Por ejemplo, esto vemos que no es algo diferente o raro. Jesucristo mismo lo dice en Marcos 8:35, dice, porque todo lo que el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo lo que el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Vean una cuestión, o sea, este versículo tiene más sentido ahorita que leemos Apocalipsis porque habla de que va a tener que hasta perder la vida por causa de él y de su evangelio. Y al final tendrá victoria. ¿Ok? Creyentes se identifican generalmente con el sufrimiento final del cordero sacrificado, una metáfora que se convierte, que se convierte en la identidad de todos los cristianos. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que entender que esto a nosotros nos identificamos con lo que Jesucristo pasó, con todo el sufrimiento. Debemos de identificarnos, no de que también como él sufrió, yo también debo sufrir a golpes. No, caeríamos en una cuestión 100% católica de golpearnos. Y veamos esto. Voy a leer lo que estoy comentando. Primera de Pedro capítulo 4, estos versículos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Vean todo este sufrimiento, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué queremos ver aquí? ¿Qué se esperaba? Este tipo de cuestiones. Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience, fíjense bien, por la casa de Dios.
Y eso es lo que está pasando en Apocalipsis. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vean una cosa aquí, que es precisamente lo que hemos estado comentando, ¿no? No nos sorprenda. Ahora, si mucha gente, hay que tener cuidado e insisto mucho en la cuestión de pietismo, porque todo el mundo va a creer que su situación es exactamente lo que pasa y si analizamos es por una cuestión de fe, no está haciendo entonces lo que estamos hablando. Puede ser por otras cuestiones, puede ser por otra que decía sobre la cuestión de la concupiscencia, el pecado, la pura cuestión de la carne como tal, envidias, corajes y todo esto tiene sus consecuencias, pero aquí estamos hablando de la cuestión de fe. Hay personas como comentamos en sesiones pasadas, por ejemplo, que han sido vituperadas por la cuestión de su fe. Estas sí son las que está hablando. Hay personas que también han tenido que romper con familias y romper con otras cuestiones por cuestión de la fe. Esto es lo que también se está hablando. Han sido perseguidos. Nosotros no tenemos persecución. Por ejemplo, los de Chiapas sí han tenido persecución. Nosotros no hemos experimentado, o sea, no nos han venido aquí, por ejemplo, como en Chiapas, que han matado a gente con machetazos, o en otros países donde también han perseguido al cristiano y los han matado. Nosotros no. Por lo tanto, no hemos experimentado esto y no podemos confundir, es que a mí me persiguen por esto. No, ese tipo de persecución no la tenemos. No estamos, por ejemplo, como en Hebreos, allí juntos, y por eso dice, no dejando de reunirse, no es hablando ahí como hablábamos en cuestión eclesiástica, no es en la cuestión de no dejen de ir a la iglesia, ese versículo no aplica ahí, pero habla de que para que todos los que estaban en esta persecución también se alentaran en todo esto. Entonces, eso es importante verlo. Esto es consistente. Veamos otra vez unos versículos. Mateo 10, 38 y 39. Y el que no toma su cruz, ese es uno de los más, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Católicamente, mucha gente cree que todo su sufrimiento, que no lo quieren, que sufre, que no encuentra trabajo, eso no es nada de esto que está hablando. Eso es una cuestión de fe y va relacionado a este sufrimiento. Y sigue en pos de mí, el que sigue, ¿por qué en pos? Porque, vean, es un camino de cruz, es un camino de sufrimiento, no es un camino de rosas, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Es exactamente lo que estábamos leyendo ahorita en la otra parte también del Evangelio. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24, 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, es el mismo, el paralelo, la perderá y todo el que la pierda, su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ven una cuestión aquí, ¿no? Ya una vez con esta unión de seguir al que es cristiano, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Vean que viene aquí peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero vean que no es de vencedores de que yo estoy venciendo la flojera. No, 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 no. Este es un término de apunta hacia la cuestión del reino. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Una más, Romanos 12, 1 al 2. Vean que aquí habla, este es muy conocido también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No pide ya sacrificios, ¿ok? Físicos aquí, pero aquí es es de la renovación, de renovarnos, de ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El altar celestial es igual a estar en la presencia de Dios. Cuando dice bajo el altar, entonces, cuando está bajo el altar, es en la presencia de Dios. Esto no tiene que ver directamente con el altar del sacrificio que se veía en la cuestión del tabernáculo, sino con el altar del incienso, ante el cual, perdón, las oraciones se ofrecían. Ok, ese es un escenario. Lo que estoy viendo ahorita es la comparación cuando dice bajo el altar. Y este al altar apunta más no al altar de los sacrificios, sino al del incienso, porque sobre el altar de enfrente del lugar santísimo, el incienso, se quemaba y la sangre del sacrificio en el día de la expiación se derramaba. ¿Ok? El altar celestial es aquel en el cual el sacrificio de Cristo fue realizado y este es donde los santos se encuentran. Los que se encuentran en el Apocalipsis, bajo el altar. El hecho que se indique que están bajo el altar enfatiza la protección divina sobre sus almas. Ellos ya están, ya murieron, pero su protección divina sobre las almas sin importar la pérdida física de sus vidas por persecución. ¿Ok? Eso es para los que están. Estas persecuciones son enviadas por Dios para probar la fe del creyente y purificarlos. No olvidemos esto y tenemos que aceptar las cosas. Aquellos que perseveren la persecución y tentaciones para comprometerse con sacrificio en el altar celestial es la contraparte a lo que sería la cruz de Cristo. El altar está en medio del invisible, pero el real templo de Dios, donde su presencia mora. Muy bien. Apocalipsis 6:9. Ahora otra vez, cuando abrió el quinto sello, lo leo, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La imagen de este versículo connota ambas ideas de sacrificio y oraciones, así como el incienso, el cual invoca a Dios para vindicar a aquellos que habían sido perseguidos por una razón justa. Okay. Entonces vemos ahorita cómo el tabernáculo es utilizado y apunta aquí, y por eso esta semejanza con esta cuestión del altar del incienso y con lo que está abriendo el quinto sello. Es para enfatizar comparación con el sufrimiento de Jesús. Se aumenta por la misma descripción de los santos al ser muertos. ¿Ok? Entonces, porque habla de muerte, los que estaban ahí muertos, y con este sufrimiento enfatiza el propósito de esta comparación es que al igual que fue con Cristo, aquellos que le siguen van a tener su sufrimiento sacrificial, dice, en derrota aparente, para convertirse en una gran victoria al final. ¿Ok? Por eso somos más que vencedores. Jesucristo venció, Él venció, nosotros también seguimos ese camino y también seremos más que vencedores. Muy bien. Apocalipsis 6:10, nada más voy a tocar un pequeño sobre este versículo, y dice ahora, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ahora la respuesta al sufrimiento del 6 del 1 al 8 se verbaliza, ¿ok? Todo esto que sufrieron y que salieron los caballos, ahora la parte del creyente lo habla. ¿Hasta cuándo?
La oración de los santos en este versículo 10 no es un llamado de venganza, porque pareciera de no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, sino un grito por el llamado de la manifestación de la justicia de Dios. Importante. Esto, si lo vemos en varios profetas, ¿ok? Habacuc, por ejemplo, tiene uno. Jeremías también dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Que porque ellos querían realmente venganza, pero aquí no. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ok, pero santo y verdadero, no juzgas, ven, ellos están llamados a la manifestación de la justicia de Dios, se dirigen a Dios como justo. Pablo expresa lo mismo en el 3, Romano 3, 25 al 26, y dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Vean la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que venir como consecuencia de todos estos actos a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Vean la gran paciencia de Dios. Sigue, ahorita vemos por qué, se preguntarán muchos por qué permite tanto pecado, por qué. Es parte de la paciencia. Y lo dice aquí, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es el propósito. No es una cuestión de venganza, aunque en unas partes, en otras dice yo soy vengador, pero aquí es, Él va a ser justo, ¿ok? Porque Él es el juez justo, ya que Dios sería considerado injusto, ¿ok? Si Él no castiga a los pecadores y a aquellos que equivocadamente persiguen a su pueblo. Recordemos que esto es un marco judicial, lo que están viendo, ¿ok? Y parte de el sufrimiento viene, obviamente, pero también esperamos que en el juicio Él va a hacer su justicia en esto. Muy bien, vamos a continuar la próxima sesión con este versículo y el versículo 11 sobre las cuestiones de las vestiduras blancas. Ese tema es un tema que también el dispensacional lo ha interpretado diferente y lo comentaré tantito para que pudiéramos ver claramente estas diferencias. Así que, por favor, chequen otra vez el canal de Detox Teológica y vean esto.